Buenas tardes, apreciados estudiantes. A partir de este momento, con el permiso y autorización de ustedes, inicio la grabación de la sesión correspondiente al día de hoy, que es ya la segunda clase del módulo número 3. Después del receso que tuvimos de semana de seminarios, pues proceso que espero que hayan aprovechado al máximo, ya que son pues experiencias que complementan el proceso de aprendizaje del que cada uno de ustedes pues forma parte. Entonces, nuevamente estamos aquí pues, experimentando, desarrollando una clase más. Recordemos pues que ya prácticamente estamos a la mitad del proceso. Micrófono abierto, por favor. Ya estamos pues prácticamente que a la mitad del proceso. Hay estudiantes que todavía tienen actividades pendientes. Yo les aconsejo que por favor pues traten en la medida de sus posibilidades en resolver esas actividades, ya que pues están habilitadas hasta el día 31 de octubre, pero en la medida que transcurre el tiempo, pues se van acumulando más actividades, entonces de pronto al final pues no van a poderlas completar o de pronto no se van a desarrollar de forma óptima, pues porque ya están sobre el tiempo. Ustedes para el día de hoy o para la tarde de hoy les presento la guía de aprendizaje, que es la que vamos pues a desarrollar. Ya les retomo. Es esta que tenemos en pantalla. Vamos a seguir trabajando con la función sí, pero aquí vamos a implementar algunas opciones que trae la función sí, como son el cumplimiento de dos condiciones y el cumplimiento de una sola condición. Es decir, vamos a hacer tres ejercicios con función sí, implementando las tres formas posibles que podemos encontrar de pronto en un proceso cotidiano. Entonces, aquí está la guía de aprendizaje. En esta guía vamos a trabajar las columnas que ustedes observan en pantalla, desde columna A hasta columna J. Incluimos la fila 1 hasta la fila 11. O sea, exactamente son 9 estudiantes, 9 personas que tenemos aquí incluidas en esta base de datos con su respectivo nombre, su apellido, la carrera a la cual pertenecen, el estrato, el semestre que están cursando, el valor de cada semestre y la nota promedio del mismo. Entonces, en base a esta información que tenemos aquí, vamos a dar cumplimiento a estas tres columnas que están en blanco. Vamos a darle cumplimiento a las condiciones para poder alimentar estas tres columnas que se encuentran en blanco, que son asignación de becas, descuentos y pagos finales. ¿Cómo las vamos a implementar o alimentar? A través de las condiciones que vamos a encontrar a partir del punto 3. Entonces, aquí mismo, dentro de cada condición, en la guía de aprendizaje les he dejado un ejemplo para que ustedes tengan como guía cómo implementarla o cómo ejecutar la función, por si de pronto se les llegan a presentar dudas e inquietudes. Aquí está otra forma, pues aquí tenemos una forma de aplicar la función sí con el conector O. Entonces, cuando hablamos de O, quiere decir que cualquiera de las dos o tres o más condiciones se pueda cumplir. O sea, puede ser, por ejemplo, cuando decimos puede ser amarillo o rojo, o sea, cualquiera de los dos me sirve. A diferencia de la función sí cuando se implementa con el conector I. Cuando hablamos o implementamos el conector I, quiere decir que la 2, 3, 4, 5 más condiciones que se implementen tienen que ser todas obligatorias. Entonces, cuando decimos, por ejemplo, si es hombre y tiene 30 años y estudia informática y, o sea, tiene que cumplir todas las condiciones. En base a eso es que vamos a trabajar.
Y aquí está la función sí solita, la que siempre pues habíamos trabajado en ejercicios anteriores que son de nivel básico. Quise retomarlas porque ya pues a partir de la próxima semana no vamos a trabajar más con funciones lógicas, sino vamos a implementar otro tipo de funciones, otro tipo de fórmulas. Entonces ya con esto cerramos lo que son el manejo de fórmulas lógicas con el sí sencillo, el sí con O, el sí con y el sí anidado que lo trabajaron ustedes en la primera semana de este módulo 3. Entonces vamos a implementar todas estas condiciones que me han dado en un ejercicio práctico. Entonces, lo primero que hacemos es abrir el libro de cálculo o la hoja de Excel, como la conocemos todos. Ya sabemos que lo podemos hacer a través del explorador. Buscamos el programa de Excel. Ya les voy a compartir. Digamos por recursividad o por tiempo. Yo ya tengo digitada la información, pues para ahorrarme el tiempo de tener que digitar en el desarrollo de la clase. Más bien ese tiempo pues lo implemento o lo usamos para darles un buen acompañamiento respecto a la implementación de las fórmulas. Entonces, abrimos un libro nuevo. Cuando a través del buscador lo hacemos, nos va a aparecer una opción así como esta. Nosotros trabajamos sobre el libro en blanco. Empezamos a digitar en ese libro en blanco la información que está en la guía, es decir, la tabla que está en el punto número 2 de la guía. Agregamos el nombre, el apellido, el estrato, bueno, toda la información que les estoy dando en la guía hasta que tengamos una tabla como esta que les voy a mostrar en pantalla, que es donde ya está toda la información. Entonces, lo primero que hacemos es agregar el título, luego los nombres, los apellidos, las carreras, estrato, semestre, el valor de cada semestre y la nota promedio. Recuerde que siguiendo el paso a paso de la guía, nos pide que agreguemos 3 columnas nuevas con estos títulos: asignación de beca, descuento y pago final. Voy a traer las condiciones que me pide la guía para pegarlas aquí en esta parte, me quede pues como más fácil de orientarles. Ya me regalan un momento, por favor, para tomar los puntos de la guía. Entonces, dice el punto número 3 de la guía que usando la función lógica del sí, vamos a analizar y a resolver el ejercicio que está propuesto, es decir, lo que les estoy mostrando ahí en la tabla de Excel, siguiendo las orientaciones dadas por el instructor y siguiendo las 3 condiciones que me están dando. Entonces, voy a copiar ese texto y lo voy a pegar aquí para tenerlo más presente, para tenerlo a la mano. Entonces, empezamos a resolver. Dice que en una columna nueva agregamos un título que diga asignación de beca. Ese título ya está. Regáleme un momento mientras organizo la información. Voy a llevar por partes para ir desarrollando.
Bueno, aquí tenemos lo que nos pide la primera condición. Ya les comparto nuevamente el Excel. Listo. Entonces, la primera condición nos dice que en una columna nueva vamos a agregar un título que diga asignación de beca. Ese título ya está aquí agregado, asignación de beca. Ahora dice, esto es lo importante, o aquí es donde empieza la solución o la implementación de la función dependiendo las condiciones que tenga. Dice que si el estudiante tiene como nota promedio, la nota promedio está en la columna G, que si tiene como nota promedio la calificación de 5 o aquí aparece el término clave o sea, que puede que cumpla una condición o que cumpla la primera condición o que cumpla la segunda. Dice que si tiene como promedio 5 o su estrato es 1, le vamos a asignar una beca del 100%. Entonces, aquí nos están dando dos condiciones, pero cualquiera de las dos puede ser válida. Es decir, que se van a becar los que sean estrato 1 sin importar qué promedio tengan. O si de pronto no es estrato 1, pero su promedio de semestre es 5, también le vamos a dar beca. Entonces, ahí están las dos condiciones, pero no son estrictamente necesario cumplirlas las dos. Entonces, aquí en esta columna, en la columna H, debemos mostrar el resultado si el estudiante es acreedor a una beca o si definitivamente va a estudiar pero sin beca. Entonces vamos a organizar esa fórmula teniendo en cuenta que la función sí, igual que como lo hemos venido trabajando antes, tiene tres parámetros que son las condiciones, los valores verdaderos y los valores falsos. Entonces, voy a agregarle aquí como comentarios los parámetros de la función. Lo primero que agregamos es el signo igual, le adicionamos la palabra sí, creamos las condiciones, punto y coma, o en algunos equipos, dependiendo la configuración, no se le agrega punto y coma, sino que se le agrega solo la coma. Es decir, puede quedar así, dependiendo la configuración que tenga el equipo. En las condiciones, el valor verdadero y un valor falso. Si utilizamos el punto y coma, debemos utilizarlo tanto en el valor verdadero como en el valor falso. O si se hace uso de la coma, entonces como divisorio de los parámetros debe usarse siempre la coma. Eso depende de la configuración de cada equipo de cómputo. Entonces, ahí están los parámetros. Igual si fijamos condiciones, valor verdadero o valor falso. En este caso, la condición está dada por el promedio y por el estrato. Entonces, vamos a implementar la fórmula. Voy a ampliarles un poco para poderla visualizar mejor. Igual, escribo la palabra sí, abro paréntesis, vamos a fijar las condiciones. Les dice que la nota promedio tiene una calificación de 5. Entonces, la nota promedio la encontramos en la columna G y el primer dato está en G3. Entonces, le damos un clic a G3 y ahí ya estoy marcando la nota promedio del estudiante. Dice que si esa nota promedio es de 5, quiere decir que si es igual a 5. Entonces le digo, si G3 es igual a 5, y ahora viene la otra segunda condición, dice que si su estrato es igual a 1, entonces aquí agrego el punto y coma, y le digo que si el estrato, que lo ubico sobre la celda D3, también es igual a 1, aquí cierro paréntesis porque no tengo más condiciones. Si tuviese más, las voy dividiendo, las voy separando con puntos y comas. ¿Qué pasa si esto es cierto?
Entonces, punto y coma, ya tengo las condiciones. Ahora me dice que le debo asignar beca del 100% o le debo asignar que no tiene beca. Si esto se cumple, es decir, que el promedio sea igual a 5, el promedio de notas igual a 5 y o su estrato sea igual a 1, entonces vamos a agregarle que le vamos a asignar una beca. Aquí ya termina mi valor verdadero. Ahora, ¿qué pasa si esto no es así? Es decir, el estudiante ni ha sacado 5 en su promedio, ni es estrato 1, entonces le vamos a decir que este estudiante está sin beca. Cierro paréntesis. Recordemos que como son textos, lo que voy a mostrar, los textos son obligatorios mostrarlos dentro de las comillas. Por eso la palabra beca está dentro de comillas dobles y la palabra sin beca está también dentro de comillas dobles. Hasta aquí es lo que hemos conocido de la función sí normal. Pero como la función me dice que puede cumplir cualquiera de las dos condiciones, es decir, por promedio o, ahí está la letra clave, o su estrato sea 1, entonces a esta función sí, yo le debo agregar un paréntesis adicional y le agrego la letra O. ¿Para qué hago esto? Para que el libro de cálculo o el equipo, la máquina, me interprete que esta condición, estas dos condiciones que yo he puesto dentro de este paréntesis, se deben cumplir cualquiera de las dos. O sea, no es obligatorio que se cumplan las dos. Entonces, por eso, como son varias condiciones, las debo poner dentro de paréntesis, ¿sí? Y las voy separando con punto y coma. Estas son las condiciones. Pero el hecho de agregarle la O que le acabo de poner aquí, la máquina lo interpreta como que cualquiera de estas dos condiciones se puede cumplir, o la una o la otra. O sea, no es obligatorio que se cumplan juntas. Entonces, aquí ya terminó la fórmula O. La sí utilizando la O. Entonces, simplemente presionamos Enter y me dice que el primero tiene beca. Vamos a revisar si es correcto. Dice que tienen beca los estratos 1 y los promedios 5. Este tiene estrato 1, quiere decir que le da beca. Vamos a arrastrar para mirar y hacer la respectiva validación. El segundo dice que no tiene beca. Miremos a ver si cumplió alguna de las dos condiciones. Es estrato 2 y tiene un promedio de 3,5, o sea, no cumplió ninguna de las dos. Por eso le asigna el texto sin beca. Si miramos el tercero, es estrato 3, o sea, por estrato no sirve y por promedio tampoco. Si vamos al siguiente, el de farmacia, es estrato 4, o sea, por estrato no sirve. Miremosle el promedio. Tampoco nos sirve por promedio porque de promedio tiene 4,5. El que sigue tiene 4 de estrato y su promedio es de 4,8, o sea que tampoco sirve. El siguiente tiene 3 de estrato y de promedio 3,7, o sea, no cumple ninguna de las dos condiciones. Quien sigue es estrato 2, o sea, por estrato no sirve, pero su promedio sí es de 5. Entonces, quiere decir que le vamos a dar beca porque me está cumpliendo al menos una condición. Entonces, a este le da beca o le asigna beca porque le sirve por promedio. Entonces, miren que no es necesario que me cumpla las dos condiciones, solo con que cumpla una, le asigna beca. Entonces, este es becado porque el promedio le ayudó. Este es estrato 1, perfecto. O sea, ya le da beca por estrato. Entonces, ahí le asignó. El que sigue, este tiene estrato 1, quiere decir que le da beca y aparte de eso, su promedio también es 5. Entonces, ahí está cumpliendo las condiciones necesarias. Entonces, observemos que todo el ejercicio quedó bien. O sea, es decir, está siendo bien hecha la validación. ¿Por qué? Porque está mirando que al menos se cumpla una de las dos condiciones como pasó en este caso. Pues este chico no cumple por estrato, pero sí cumple por promedio, por eso le aplica la beca.
Hasta el momento quisiera saber si de pronto tienen dudas acerca de la función que les acabo de explicar. Bueno, no, ninguno me respondió. Voy a continuar. De todas maneras, si más adelante o en el momento en que estén haciendo el ejercicio se les presentan dificultades o tienen dudas, me pueden escribir, que en la medida que van llegando los mensajes yo les voy dando respuesta. Ahora voy a traer la segunda condición para que la planteemos y hagamos la asignación en la parte del descuento. Bueno, ahora tenemos aquí ya, esta sería la primera condición. Esto lo van a encontrar ustedes en la guía de aprendizaje. Solo que las traje para pegarlas acá en el Excel para tener la información más cerca y podamos hacer la validación de las fórmulas respectivas en forma correcta. Dice, la segunda condición dice que en una columna nueva vamos a agregar el título descuento. Entonces ya observamos que aquí se encuentra ya la columna con el título respectivo, que es descuento. Ahora vamos a tener aquí en cuenta que si el estudiante tiene un promedio superior a 4.5 y no ha recibido beca, tiene derecho a un descuento del 35%. O sea, si el estudiante ya tiene beca, quiere decir que le fue rebajado o descontado el 100%, entonces no necesita que se le aplique ningún descuento. Entonces aquí vamos a hacer esa validación, pero aquí hay un concepto clave y es el conector I. Cuando hacemos referencia a I, voy a dejárselos resaltados, y quiere decir que se tienen que cumplir todas las condiciones que yo tenga, si tengo 1, si tengo 2, si tengo 3, es decir, se tienen que cumplir obligatoriamente todas. Entonces, aquí la parte del descuento la vamos a calcular de esa manera, teniendo en cuenta las condiciones que me dan acá. Entonces, hago lo mismo que hemos venido trabajando, igual si abrimos paréntesis, voy a plantear las dos condiciones que son que tenga un promedio superior a 4.5. Entonces el promedio lo encontramos en la columna G, para el primer caso sería G3,
Cuando hablamos de superior, quiere decir que sea mayor a 4.5 y que no haya recibido beca. Entonces, los que no recibieron beca, en la columna anterior, nosotros los ubicamos o los etiquetamos como sin beca. Entonces, entre comillas, porque recordemos que los textos en Excel se deben resaltar, entre comillas, se deben resaltar o se deben enunciar entre comillas dobles. Entonces, aquí están las dos condiciones. Está que si el promedio, es decir, G3, el promedio es mayor a 4.5 y está sin beca, la columna H3. Si la columna H3, que es donde etiquetamos los que tienen beca y los que no, si H3 es igual al texto que dice sin beca, aquí ya tengo las dos condiciones. ¿Qué pasa si esto es verdadero? Le va a aplicar un 35% de descuento sobre el valor del semestre. Es decir, tenemos que hacer una operación matemática. Entonces, al valor del semestre, que sería este, en este caso, le vamos a calcular el 35%. Recordemos que cuando estamos trabajando con porcentajes debemos multiplicar siempre para calcular a cuánto equivale ese 35% sobre el valor del semestre. Esta operación matemática que hicimos aquí en caso de que sea verdadero. Ahora nos vamos por la parte falsa. Es decir, si eso es falso y el estudiante no cumplió las dos condiciones, ¿cuánto le vamos a dar de descuento? Le asignamos 0, es decir, no tiene descuento. Cierro paréntesis. Aquí ya tengo las dos condiciones metidas dentro de un paréntesis porque son dos condiciones. Tengo mi valor verdadero, que es en caso de que estos dos se cumplan, calculo el 35% o le hago la respectiva representación del 35%, y si no se cumple, pues le doy de descuento 0. Ahora, para obligar o que la máquina me interprete que son las dos condiciones, yo debo agregarle el conector y seguido de un paréntesis. Entonces, con esta i que acabo de agregar acá, lo que le estoy diciendo a mi libro de cálculo es que las dos condiciones sean obligatorias, es decir, que el promedio sea más de 4.5 y que el estudiante no tenga beca, o sea, que se cumplan las dos condiciones. Aquí notamos una diferencia grande respecto a la fórmula que acabamos de implementar en la columna H, porque en H cualquiera de las dos condiciones se podía cumplir. En este caso no, en este caso hay que cumplir las dos condiciones y para que eso se dé, le agrego el conector y para forzar a que me evalúe las dos condiciones y si se cumplen las dos, haga el descuento, de lo contrario no. Entonces presionamos Enter y vemos ya unos resultados. Voy a arrastrar. Listo. Entonces miremos a ver caso por caso puntualmente qué sucedió. Al primero no le hizo descuento porque ya tenía beca. Al segundo no tenía beca, pero el estudiante no tenía el promedio que le alcanzaba o que se pedía, que era mayor a 4.5. Entonces cumplió la primera parte, pero la segunda no. Entonces por eso le asigna 0. El tercer estudiante tenía de promedio 2.5 y estaba sin beca, pero como no cumplió por promedio, le asigna 0. Al siguiente estudiante, el siguiente estudiante tiene, aquí me hacen falta agregarle 2 decimales. Vamos a configurar eso para que nos dé aquí la validación correcta. Lo trabajamos formato número. Vamos a ponerle 2 decimales para que nos muestre toda la información. Listo. Vamos validando acá. Aquí este estudiante le hizo descuento. Miremos si efectivamente está correcto o no. Dice que el promedio tiene que ser superior, o sea, más de 4.5. Tiene 4.52. Es decir, que cumplió esa parte. Y cumple la segunda condición, que es no tener beca, es decir, estar sin beca. Por eso le aplica el descuento.
Entonces, el 35% de 980.000 pesos son 343.000 pesos. Evaluemos el estudiante que sigue. Tiene un promedio de 4.80, es decir, cumple por promedio porque tiene más de 4.5 y también cumple porque no tiene beca. Entonces, ahí está. El 35% de 870.000 pesos son 304.500. Seguimos en la evaluación. El estudiante tiene promedio 3.7. No le alcanza para darle descuento. ¿Por qué? Porque debe ser mayor a 4.5. Entonces, por eso le pone 0. Este estudiante tiene más de 4.5 de promedio, sí, pero el estudiante ya tiene beca. Entonces, a los que ya tienen beca, pues no le va a dar descuento. Por eso le agrega 0. 4.30 no le alcanza porque el promedio dijimos que tenía que ser más de 4.5 y además tiene beca, es decir, no cumple ninguna de las dos. Este tiene más de 5, por promedio no sirve, pero como tiene beca, o sea, tiene que cumplir las dos condiciones, entonces por el hecho de ya tener beca, le vamos a asignar 0 como descuento. Entonces observemos que aquí están las dos formas de trabajar la función sí-o y la función sí. Sí me debe cumplir las dos condiciones. Sí-o debe cumplir al menos una para que lo tome como valor verdadero. Ahora vamos a hacer el cálculo del pago final. Entonces, es muy sencillo. Aquí simplemente pues voy a traer la condición para ver qué nos pide la guía, porque todo lo vamos a hacer con condiciones. Aquí les voy a poner la condición tercera que nos pide la guía. Dice la tercera condición, que es la con la que vamos a calcular el pago final. Dice, finalmente en una columna nueva agregue el título pago final. Aquí ya lo tenemos. Y aquí mostramos el valor a pagar de cada estudiante teniendo en cuenta si le aplicó la beca del 100% o si le aplicó un descuento o en su defecto si no le aplicó ninguno de los dos. Entonces es muy sencillo. Igual, utilizamos la función sí. Aquí no hay sino una sola condición. Si le aplicó la beca del 100% o le aplicó un descuento o ninguno de los dos. Entonces, abrimos paréntesis. H3 es quien finalmente nos va a dar el valor a pagar, porque depende si le dio la beca o no le asignó beca. Entonces, si H3 es igual, como vamos a trabajar o a comparar, es un texto, lo ponemos dentro de comillas simples, dentro de comillas dobles. Entonces, si el estudiante tiene beca, o sea, si esto es cierto, póngale como pago final 0. Porque recordemos que en el punto 1 nos dice que la beca es del 100%, es decir, el estudiante no debe pagar nada. Pero si no es así, es decir, si el estudiante no está becado y lo que se le dio fue simplemente un descuento, entonces vamos a hacer aquí la operación de resta. ¿Qué restamos? El valor del semestre menos el descuento que se le aplicó. Entonces, el valor del semestre lo tenemos en F3 para el primer caso y el descuento lo tenemos en I3. Entonces, por eso hago esa operación matemática de resta. Lo que le vale el semestre menos lo que le descuenta. Por ejemplo, en el caso de estos estudiantes que están sin beca y les descontó 0, no pasa nada. Ellos pagan completo el valor del semestre porque no tienen beca ni tienen descuento, porque no cumplieron las condiciones para que les aplicara alguno de los dos. Aquí cierro paréntesis y presionamos Enter. Recordemos, los que tienen beca pagan 0. Entonces, vamos a arrastrar la información y validamos que esto sea correcto. El primero tiene beca, es decir, paga 0. El segundo está sin beca y no tuvo descuento, entonces paga completo los 870.000 pesos de su semestre. El tercero pasa lo mismo, está sin beca y sin descuento porque no cumplió ninguna de las dos condiciones anteriores, entonces paga completo el semestre. Quien sigue está sin beca, pero le aplicaron un descuento.
Entonces, al valor que él pagaba, que eran 980.000 pesos, le restó el descuento. Ahí está el valor reflejado. El estudiante que sigue lo mismo, pagaba 870.000 pesos, pero le fue aplicado un descuento que trabajamos con la función sí, ya estaba calculado, entonces simplemente era resta. El que sigue paga completo porque está sin beca y sin descuento, y los demás que están becados, dijimos que iban a pagar cero. O sea, todos los que tienen beca pagan cero porque la beca, dice el punto número 1, que es una beca del 100%, es decir, no cancelan nada. Entonces, aquí ya finaliza el ejercicio. Ahí están plasmadas ya las 3 condiciones. Lo que nos queda ahora es guardar el archivo y subirlo a la plataforma. Hacemos el proceso de guardado normal, archivo, guardar como. Ustedes escogen la ubicación donde lo queremos guardar. Donde lo quieren guardar, si lo guardan en el escritorio, en los documentos. Y nos vamos para la plataforma. En la plataforma van a hacer el envío respectivo. Por favor, se van a ubicar sobre el módulo número 3, porque estamos trabajando el módulo 3, y se van directo a la tarea de la segunda semana. Entonces, nos vamos, repito, al módulo número 3 de sistemas avanzados, que es el que ustedes están cursando, y se van a la tarea número 2, que se llama funciones sí, y la función CO. Entonces, abren allí van a encontrar ya adjunta la guía de aprendizaje, que fue la que les proyecté al principio. Tienen fecha pues, de apertura a partir de hoy, tienen plazo hasta el